Estimados y estimadas, ya hemos visto varios métodos para estimar la mediana, para estimar los cuartiles, y aún todavía hay un método muy sencillo. Así como estimamos la mediana a partir de los datos no agrupados, podemos calcular también con una función de Excel los cuartiles con los mismos datos no agrupados. Esto sencillamente es para información, por supuesto que no se valdría en un examen que un estudiante nos obtenga los cuartiles de esa manera, pues porque la idea aquí es poder entender los conceptos. Si usamos una fórmula de Excel, una función de Excel, pues no hay nada que entender, solamente que Excel nos calcula el cuartil, pero no sabemos mucho sobre qué datos nos está arrojando. Entonces, si usted quiere calcular un cuartil a través de Excel, voy a calcular el primer cuartil también. Entonces ese es Q1 con Excel. Es como lo vamos a definir. Entonces ese primer cuartil con Excel se hace de la siguiente manera. Usted escribe igual y hay una función que se llama cuartil. Entonces busca QR y a él le aparece tres opciones. Entonces vamos a decirle que este cuartil X quiere decir X o INC. Pues precisamente si yo quiero que el último valor o el último dato esté excluido o incluido dentro del cuartil, entonces le voy a decir excluido, y él me pide unos parámetros que son la matriz y el orden del cuartil, o sea el primero, el segundo, el tercero o cuál. Entonces, ¿cuál es la matriz con la que quiero que me calcule el primer cuartil? Pues todos los datos, y le digo punto y coma 1, cierro paréntesis, y de esa manera tengo el primer cuartil. Le doy enter y observen el dato que me calculó, es que 1,6. entonces fíjense que es muy parecido al que calculamos a través del método gráfico, 1,55, 1,6. Entonces ya tenemos el primer cuartil calculado con Excel. Ahora vamos a recordar que habíamos dicho que también íbamos a hablar de deciles y percentiles. Realmente el concepto de deciles, percentiles es fácil de entender cuando se ha manejado o se entiende el de cuartiles. Porque ¿qué hicimos cuando estimamos cuartiles? Tomamos la población, los 40 estudiantes, en este caso nuestro ejercicio número 1, y lo que hicimos fue dividir en 4 secciones, dividir en 4 partes la población. Entonces a partir de esa cuarta parte empezamos a hacer fracciones acumuladas: 10, 20, 30 y 40. Y lo que interpretamos es que el primer cuartil nos divide la población por debajo de ese primer cuartil el 25%, y por encima el 75%. Si yo quiero, entonces puedo hacer aquí otras dos columnas para dejar en porcentajes. Pues por debajo de, por encima de, y digo que por debajo sería igual a este número 10 dividido el total, es lo que me da 0,25.
Como he estado repitiendo 3 veces el primer cuartil con diferentes métodos, pues tengo que empezar a leer desde acá los 4 valores: 0.25, 0.5, 0.75 y 1. Ahora, por encima de, pues es el valor que escribí en la columna de por encima dividido el total. Se me va a repetir 3 veces porque hemos calculado 3 veces ese cuartil. Luego empiezo a leer desde acá. Si ustedes quieren, pueden hacerlo, pueden marcar estas 2 columnas, decirle con el formato de celda que sea porcentaje lo que le presente con 0 decimales, y entonces ya tenemos 25%, 75% primer cuartil, 50-50 segundo cuartil, que es la mediana, 75-25 el tercer cuartil, y cuarto cuartil 100%. Ahora, si entiendo bien esto, puedo hacer, por ejemplo, deciles. ¿Qué significa hacer deciles? El primer decil es dividir toda la población en 10 partes. Eso quiere decir que si yo divido los 40 datos en 10, la primera parte tiene 4 datos. El segundo decil es el valor de la variable que me cobija 2 décimas partes de toda la población, es decir, el 20% de la población. Entonces sería, si yo dividí en 10 partes, la población me dio 4 cada porción, la segunda es 2 veces 4, o sea 8. Se va produciendo una serie de 4 en 4. El tercer decil entonces serían 12 datos. Y si el primer decil me deja por debajo 4 datos, por encima de ese valor me dejará los restantes hasta llegar a 40, 36. Aquí serían 32, y en el tercer decil serían 28, si no estoy mal. ¿Cómo sabemos que está bien calculado? Pues sumémoslos. Sería igual a este más este. Me tiene que dar 40 datos. Todos. No voy a seguir porque pues la idea es que usted pueda hacer el resto hasta 10 deciles. Entonces aquí voy a poner puntos suspensivos. Lo que quiere decir que ya puedo empezar a calcular o a entender el concepto de lo que es un percentil. Entonces, primer percentil. La palabra percentil habla de por ciento, es decir, que yo dividí la unidad en 100 partes. En este caso, la unidad es el total de datos. Si divido 40 datos en 100 partes, pues ya no me va a dar ni siquiera un dato, ¿sí? Sino me va a dar una fracción de 1, es decir, 40 dividido 100. Esto quiere decir que tenemos 0,4. El segundo percentil, perdón, es 0,8. El tercer percentil, bueno, perdón, no estoy utilizando las palabras bien. No es que el segundo percentil sea 0,4 ni no, sino acuérdense de este título. Estamos hasta ahora haciendo una tabla para entender en qué consisten los deciles y los percentiles. Entonces no es que el primer decil sea el número 4, sino que el primer decil cobija 4 datos. Número de datos, acuérdense, mira, aquí está, ¿sí? Entonces aquí el primer percentil cobija 0,4 datos, ni siquiera un dato.
el segundo percentil 0,8 datos, todavía ni siquiera un dato. O sea que en términos reales, el primer percentil y el segundo percentil en esta población que estamos trabajando no tiene sentido, porque ni siquiera están cobijando un dato. El tercer percentil sí es 1,2, entonces aquí sí ya tiene un sentido el tercer percentil, que es el 3% de la población, que es un dato, 1,2 datos que en términos reales, dándole el 0,2, es un dato. Entonces, sin embargo, nos toca matemáticamente seguir haciendo el ejercicio. Aquí entonces, ¿qué nos hace falta para llegar a 40? Pues lo puedo hacer al revés, igual a este menos este, 39,6. Acuérdense que aquí es 40, este es igual a este menos este, y este es igual a este menos este. Ahora calculemos los porcentajes, o sea, cómo interpretamos el primer decil. Pues estamos diciendo que el primer decil es el valor de la variable que me deja 4 datos por debajo de ese valor y 36 datos por encima. En porcentaje, pues tiene que ser el 10%. Vamos a ver si es verdad. Esto es igual a este valor dividido este, me debe dar 10%, correcto. Y si yo aplico la misma fórmula, entonces 20-30%, como debe ser. Y por encima de, ¿qué valor? Pues tiene que ser igual a este valor dividido este por 100, que da 90%. Es decir, ya podemos interpretar primer decil es el valor de la variable que me deja dividida el conjunto de datos en el 10% por debajo de ese primer decil y el 90% por encima. Este es el valor del decil, el que estamos calculando en esta tabla. ¿Sí? De tal manera que lo que tendríamos que calcular es nuestro primer decil. ¿Listo? Que ya lo podemos estimar con la gráfica si nosotros vamos al método gráfico. Inmediatamente nos vamos a ir a nuestra gráfica. Entonces, vamos a ir a nuestra gráfica grande del polígono de frecuencias y a tratar de estimar el primer decil. El primer decil es el 10% de la población. Entonces, si recordamos lo que habíamos aprendido, como calculamos la mediana, ¿recuerdan? La mediana por gráfico fue mirar que el 0,5 estaba justo en el límite del tercer intervalo y que me iba hasta el límite superior y entonces me daba 3, esa era la mediana. Lo mismo, el primer decil me voy al 10% que es 0,1 y también me coincide aquí, particularmente en este ejercicio, con la frecuencia del primer intervalo, que es 10%. Entonces me voy hasta el límite superior y es 1. De tal manera que ya puedo estimar por gráfico que mi primer decil es 1. Vuelve y juega. Aquí, si a usted le da este número, lo que tiene es que hacer el ejercicio. Es muy sencillo. Interpretar el concepto. ¿Qué quiere decir primer decil? Que por debajo del 1 tengo 4 datos y por encima de 1 tengo 36 datos, que equivalen al 10% de los datos por debajo del 1 y al 90% de los datos por encima del 1. Si eso es así, yo tengo la población y puedo corroborarlo. Primer ejercicio que podría hacer es, si no entiendo mucho Excel, si se me complica el asunto un poquito con manejo de fórmulas, inclusive si se me complica entender e interpretar gráficos, pues si yo tengo el concepto y quiero corroborar que ese 1 que calculé es el primer decil, pues sencillamente busco datos que estén por debajo de 1 y me tienen que dar 4 datos. ¿Sí?
y por encima de 1,36 el resto de los datos. Basta con que yo busque los 4 datos que están por debajo de 1. Vamos a hacerlo aquí contando. Aquí hay 1 y vamos a marcarlos para que lo podamos. Un dato por debajo de 1. Dos datos, hasta aquí haciendo el ojímetro, y otro dato, 3 datos por debajo de 1 y 4 datos por debajo de 1. Maravilloso. Fíjense que nuestro cálculo gráfico fue exacto en esta ocasión. O sea que el 1 sí efectivamente es el primer decil, porque tuvimos 4 datos por debajo de 1 y el resto, que deben ser 36, por encima de 1. Luego el primer decil es 1 y lo hicimos con un cálculo gráfico, no hubo ningún problema. Ahora, los siguientes métodos que se usaron para hallar cuartiles sirven para hallar deciles y para hallar percentiles. El percentil 50 es exactamente el decil 5 y es exactamente el primer cuartil, perdón, el segundo cuartil. En otras palabras, si yo tengo una unidad y la divido en 4 partes, las primeras 2 partes son la mitad. Si yo tengo una unidad y la divido en 10 partes, las primeras 5 partes son la mitad. Entonces el segundo cuartil es exactamente, o sea, Q2, voy a escribirlo más bien así, es igual al decil 5 y ese a su vez es igual al percentil 5, perdón, 50, al percentil 50. Entonces vamos a hallar el tercer percentil. A ver si de pronto el gráfico nos lo deja calcular, porque es que pues con gráficos también hay un límite, que es también con la escala. Cuando tenemos una escala que no es muy pequeña, pues no es posible hallar datos tan pequeños de una forma correcta con una gráfica. Pero suponiendo que sí, ¿qué nos dice la tabla que acabamos de hacer? Que el primer percentil me deja 0,4 datos por debajo de él y 39,6 datos por encima de él. Sabemos que no ocurre eso en la población porque ni siquiera es un dato. Entonces, sin embargo, vamos a hacerlo. Este dividido este nos da 0,01 exactamente, ¿sí? Y si le aplico la fórmula a lo demás, 0,02, 0,03, como debe ser. Y acá igual este señor dividido este me da 0,99 y si lo aplico la fórmula va disminuyendo en porcentaje. Formato de celda le digo que me lo maneje en porcentaje con 0 decimales y me deja 1%, 2%, 3%, por debajo de ese valor 99, 98, 97 por encima de ese valor. Entonces vamos a trabajar con el tercer percentil, que es el que sí tiene sentido alguno, porque ya por lo menos nos deja un dato por debajo. Es muy fácil casi que estimarlo sin ni siquiera usar los intervalos, porque tiene que ser el dato más bajito. Que es curioso porque hay 2 datos que son los más bajitos, que son 0,2, ¿sí? Entonces no hay un percentil, tercer percentil, que me deje un solo dato por debajo de ese valor, porque los más bajitos se repiten 2 veces. Sin embargo, con intervalos sí es posible calcular teóricamente ese dato. Entonces ya a simple vista el tercer percentil no lo puedo calcular porque no tiene mucho sentido. Entonces vamos a hallar el cuarto percentil, que si sigo la serie aquí es 1,6,
datos, o sea, dos datos. Ahora sí, 38,4, de aquí 4% y aquí 96%. Todavía no es un buen dato. Vamos con el quinto percentil, o sea, el 5%, sí sería 2,0. Vuelvo a duplicar las fórmulas. El 5 y el 95. Estamos diciendo que el quinto percentil me deja dos datos por debajo de ese valor y 38 datos por encima. Entonces, fíjense que tengo 0,2. Entonces, cualquier número que yo escriba, 0,2 como el más bajito, y se repitió dos veces. Es decir, que yo podría decir que 0,22 o 0,25, cualquier número que yo me invente de mayor que 0,2, pero menor que 0,3, porque 0,3 tengo un dato por lo menos visto, ¿sí? Entonces me deja exactamente dos datos, así ya por conteo, por debajo, y el resto de los datos por encima. Entonces estoy casi seguro que el quinto percentil puede funcionar perfectamente 0,25. Eso lo hice observando mi información sin utilizar ninguna tabla, ningún método gráfico, ninguna fórmula, nada de eso, solamente entendiendo los conceptos. Ahora vamos a mirar con el gráfico, a ver si con el gráfico logramos aunque sea estimar esa variable. Entonces aquí lo que el percentil, el quinto percentil es precisamente 0, la mitad entre 0 y 0,1. Entonces voy a trazar esta línea y aquí está, y bajo por acá. Bueno, 0,5 más o menos es como la mitad. Entonces por método gráfico sería 0,5. Vamos a volver a nuestro... El quinto percentil fue 0,25. Por método gráfico es 0,5. Entonces si yo hubiera escogido 0,5 me hubiera tocado por ensayo y error empezar a afinar el dato, porque 0,5 es este valor. Por debajo de 0,5 tengo 1, 2 y 3 datos, sin incluir el 0,5, y por encima entonces el resto de los datos. Entonces no coincidiría con el porcentaje que me dice que es 5,95, que correspondería a 2 y 38 datos. 2 datos por debajo de ese valor y 38 por encima. Nos darían 3 y 37. Entonces hubiese sido posible partir de ese dato y con ensayo y error afinarlo hasta que hubiéramos llegado a este valor de 0,25. Entonces espero que con esta explicación haya quedado claro cómo se pueden calcular cuartiles, deciles y percentiles. De la misma manera que hallamos el primer cuartil con Excel, es posible hallar deciles y percentiles con Excel, teniendo toda la matriz de datos. Entonces les queda como tarea buscar las funciones. ¿Qué funciones sirven para hallar deciles y percentiles? Entonces espero que les haya servido esta explicación.